Qué bonita es la Navidad, ¿verdad? Aquella época en la que todos van a las tiendas corriendo para comprar lo primero que brille y después regalarlo a un amigo o familiar, provocando así que te sientas bien contigo mismo el 25 de diciembre, aunque no voy a mentir, yo también he caído en lo que dije antes. Pero ¿saben algo? Este año no será lo mismo, y eso se debe a que ya he comprado todo lo que necesito a principios de mes y no solo eso, sino que también ya tengo los adornos correspondientes a la época más que listos para hacer que el sitio en donde vivo luzca más bonito, y como no, tampoco me puedo olvidar del árbol de plástico color blanco junto a las esferitas de colores más frágiles que una copita de cristal. Tampoco quiero que te confundas, yo al igual que muchas personas adoro la Navidad y a pesar del consumismo masivo de estas épocas disfruto mucho pasar el tiempo con mi familia, en especial con aquellos que vienen de muy lejos. Pero como aún faltan algunos días para la Nochebuena, permíteme contarte una historia mientras me preparo un chocolatito caliente. ¿De qué tratará la historia? Bueno, es sobre cómo un niño que amaba tanto la Navidad llegó al punto de conocer a un hombre gordo con barba blanca y que además vestía de rojo, y sí, puede que esa descripción te suene muy familiar. Así es, tu sentido de la audición no te está traicionando, y es que ese niño del que te voy a hablar fue testigo en primera fila de aquel acontecimiento tan real como mi propia existencia. Y pronto entenderás el por qué digo mi propia existencia. Era un 24 de diciembre de 1990, es decir, cuando ese niño del que te voy a contar tenía alrededor de 7 años. Te preguntarás, ¿cómo es que conozco ese y otros datos? Bueno, tengo cierta habilidad para saber esta clase de cosas, pero me desvío del tema, mi querido amigo. Nos encontrábamos en Alaska, donde no hace falta decir que tan amedrentadores son los inviernos en aquella parte del mundo. Aún así, aquel niño siempre pasaba las Navidades en una cabaña junto a toda su familia, aunque cuando pasaban estas fechas aquella casucha de madera y vigas de metal era abandonada hasta el siguiente mes de diciembre. Hasta donde tengo entendido, esa cabaña pertenece a un señor llamado Gerald, y se encuentra posicionada cerca de un pueblo pequeño y autónomo. Aún así se podría decir que el bosque, que en aquellos tiempos era abundante, se encontraba a la vuelta del patio trasero de la cabaña, y por razones más que obvias no se les permitía jugar ahí al niño y a otros infantes durante la noche. De cualquier forma, los padres siempre se habían encargado de meterles el suficiente miedo a los mocosos como para que nunca rompieran las reglas. Conforme ese día progresaba, todos los presentes en aquella estructura estaban cada vez más impacientes por abrir los regalos, pero se tuvieron que conformar con la cena de aquella noche, tomando cada uno de ellos su correspondiente lugar en una larga mesa plagada de todo tipo de comidas relacionadas a la época del año, haciendo parecer que cualquier restaurante fino no sirviera más que estiércol para desayunar. Pero no solo eso, sino que también había candelabros, velas de colores, uno que otro moño, y listones o coronas que adornaban no solo la mesa sino también el comedor entero. En cuanto al árbol que albergaba todos los regalos, bueno, se encontraba en la sala de la chimenea. Los abuelos contaban historias, los tíos las confirmaban, y todos los demás se limitaban a escuchar mientras disfrutaban de la comida entre risas y alegrías. El mejor ambiente familiar en mi sincera opinión, pero el tiempo seguía transcurriendo y la susodicha cena ya se había acabado, provocando que todos se encapsularan en su individualismo, pero todo lo bueno se tiene que acabar. Aunque eso sí, las habitaciones en esa cabaña no faltaban, sin contar los baños, la cocina o la sala de estar, y debido a la cantidad de personas conviviendo era más que perfecto. Eso sí, la asombrosa espaciosidad de la cabaña tenía como consecuencia que fuera difícil tener bien vigilados a los niños. Para solucionar ese problema, los adultos habían cerrado las puertas y ventanas con seguro, y sí, ya sé lo que te dije antes sobre que nunca rompían las reglas, pero eso no significa que no puedan salir al patio sin adentrarse en el bosque, y eso era lo que los adultos querían evitar por el tema de las temperaturas congelantes que había afuera. Tampoco los culpo, después de todo un buen padre hace todo lo posible para mantener a su hijo a salvo y siempre otorgarle lo mejor. Mas el niño que ya he mencionado varias veces tenía en su joven mente vivir su propia experiencia del tipo.
Yo era un inquieto, pero si no hubiera hecho eso jamás sería quien soy ahora. Eso era lo que pensaba de forma inconsciente Dylan, quien ya había intentado convencer a sus primos de ir con él para compartir la aventura fracasando en el intento. Seguro que ese mocoso se había desilusionado por no tener ningún compañero en aquella travesía, pero luego su pequeño cuerpo se había llenado de la suficiente determinación como para salir él solito y mostrarles a los demás que el más grande e imponente muñeco de nieve jamás creado era obra suya. Lo primero que hizo fue buscar por toda la cabaña alguna puerta abierta a pesar de la situación, pero como no hace falta decirlo, Dylan optó por salir de alguna ventana de las habitaciones desocupadas que tenían vista al patio trasero. Después de todo, ¿quién buscaría ahí? O por lo menos eso pensaba el niño. Afortunadamente el seguro de la ventana no fue tan complicado de quitar, no obstante se podía ver tan solo en el vidrio y en el marco lo brutal que era el frío de la intemperie. Pero a esas alturas sus primos lo habían perdido de vista y los adultos estaban en lo suyo, por lo que teniendo la vía libre Dylan tomó un suéter negro afelpado, un pantalón azul y una bufanda del mismo color. Rápidamente abrió la ventana y saltó de ella. Total, la altura era insignificante incluso para un mocoso de 7 años. Cerró la ventana detrás de él y empezó a caminar de tal forma que tuviera la suficiente distancia para no ser visto desde la cabaña, todo mientras al mismo tiempo el infante luchaba por sacar sus pies de la nieve hasta que por fin había logrado llegar al primer pino. Estaba cansado, y parecía una buena idea reposar un rato para recuperar el aliento y así continuar con la misión inicial del muñeco de nieve. Lamentablemente se había presentado un pequeño problema. Y es que ese mocoso se había perdido entre la espesura del bosque sin que él mismo se diera cuenta. Además, aquel conjunto de ropa que llevaba puesto empezaba a perder efectividad al no calentar lo suficiente su pequeño cuerpo, sin mencionar el hecho de que sus orejas se estaban empezando a poner cada vez más frías y sus manitas habían entrado en contacto con la densa y helada nieve ocasionándole algunas quemaduras. Pero cuando ese niño se volvió autoconsciente de su situación, el pánico y el terror se apoderaron de él, y si ya de por sí el miedo a lo desconocido puede afectar de sobremanera al ser humano, ¿cómo crees que se debió sentir Dylan al estar en esa situación? Y para empeorar la situación, los árboles que rodeaban al mocoso estaban empezando a hacer ruidos extraños haciendo que el pequeño niño estuviera al borde del colapso, pero pronto descubriría que aquellos ruidos eran causados por un hombre muy alto que lo estaba observando fijamente. De alguna forma sus piernitas reaccionaron a ese cúmulo de emociones y le permitieron moverse a una velocidad no muy rápida debido a la nieve. No logró avanzar más de unos centímetros antes de caerse, lo cual permitió al hombre acercarse a una distancia peligrosa desde la perspectiva de Dylan. Inmediatamente el infante le tiró una patada al hombre y se volvió a poner de pie intentando huir de nuevo a cualquier sitio que no fuera ese. Pero de nueva cuenta volvió a caer y esta vez ya no tenía tanta fuerza como antes debido a la hipotermia que se empezaba a apoderar de su joven cuerpo. Fue ahí, justo en ese momento, que el hombre dejó caer sobre la nieve un gran saco de color blanco resplandeciente al piso. Tranquilízate, no pienso hacerte daño. Solo quiero llevarte a casa y por lo visto no puedes caminar debido al frío del ambiente. Dylan como pudo se puso de pie sin dejar de mirar a aquel desconocido ni un solo segundo. No estoy molesto por esa patada que me diste, es natural que te quieras defender. Pareciera que aquel hombre irradiaba un aura de confianza y amabilidad, pero eso no bastaba para que el niño tomara la mano de aquel hombre que ofrecía llevarlo a casa. Pero ahora que lo podía mirar con más detalle, Dylan se dio cuenta de que aquel hombre era gordo, teniendo una vestimenta y gorros rojos, además de una abultada barba blanca que cubría una buena parte de su rostro pero con algo de escarcha por el frío. ¿Cómo te llamas, muchacho?, preguntó con el mismo aire de amabilidad y confianza de antes. Ahí el niño le reveló su nombre al desconocido, a lo que él simplemente le devolvió una sonrisa cálida. Es un nombre muy bonito el tuyo, pero estoy seguro de que tus padres deben estar preocupados por ti. Fue ahí cuando Dylan por fin había tomado la mano del desconocido, dejándose cargar en su espalda e inconscientemente acurrucándose en la misma sin soltar su cuello, mientras al mismo tiempo el hombre volvía a tomar su saco blanco con la mano derecha.
Desde la perspectiva del mocoso había llegado a su casa en menos de un parpadeo, y simplemente el hombre había dejado recostado al niño en la puerta trasera de su patio deseando solamente que alguien abriera la puerta. El niño aún consciente le preguntó al hombre si él era Santa Claus, a lo que el hombre se empezó a reír a carcajadas que al principio eran burlonas, pero luego fueron tomando un tono mucho más amable, para al final responder la pregunta de Dylan afirmativamente. Los ojos del infante se habían iluminado como dos faros capaces de derretir toda la nieve del mundo. Después de todo, él siempre había sido un frívolo creyente de Papá Noel. Y Dylan había jurado no revelar a nadie aquel secreto, o de lo contrario la Navidad se arruinaría al no haber más repartición de regalos alrededor del mundo. Me tengo que ir, Dylan, cuídate mucho y recuerda no salir solo durante la noche. Dijo para darse la media vuelta y retirarse hacia el bosque, desapareciendo entre la espesura de los árboles junto a ese saco blanco resplandeciente. Y ahora seguro que habría consecuencias para ese mocoso, pero no creo que a él le haya importado. Después de todo, él había vivido el momento más maravilloso de su vida. Al final, esa noche yo estaba más que complacido al saber que no tendría que asesinar al único testigo de mi ruta, y en el caso de que no fuera así, bueno, al menos le hubiera dado un entierro digno al pobre de Dylan, a diferencia de mis otras víctimas, que siempre terminaban en una bolsa de polietileno o en el mejor de los casos nadando en un contenedor de ácido sulfúrico. Y es que aquel niño era completamente inocente. Hubiera sido una lástima el tener que deslizar la parte filosa de mi cuchillo en su pequeña yugular, y si bien es cierto que eso es algo que ya he repetido infinidad de veces, yo al tener nietos hubiera sentido que degollaba a cada uno de ellos. Pero si en aquel momento ese mocoso hubiera gritado o alguien más nos hubiera encontrado, yo no hubiera dudado en asesinar a los presentes. Pero bueno, hoy me tengo que encargar de esconder el cuerpo de aquella mujer impura que no sabe hacer nada más que vender su propio cuerpo, pero pensándolo mejor, esperaré a que mi esposa llegue para que me ayude a llevar la carga usando el saco blanco de siempre. Es una verdadera pena que aquel saco siempre se acabe tiñendo de rojo, pero si le vemos el lado positivo a las cosas, combina muy bien con aquella ropa que llevaba puesta en el año de 1990.